Hola, saludos cordiales a todas y todos. Soy Pedro Méndez Bernal, soy neuropsicólogo clínico. Les voy a mencionar mis credenciales académicas porque me han estado preguntando por mensajes. Primero, soy licenciado en Psicología General, tengo especialidad en prevención de suicidio, especialidad en el modelo psicoterapéutico ecléctico MOPERC para la resolución de conflictos. Soy máster en neurociencias, estoy terminando por fin doctorado en salud pública. Estoy en segundo del doctorado en salud mental. Curso la fase final del curso acreditado de psiquiatría. Y por último, el curso de experto en urgencias toxicológicas, psiquiátricas y neurológicas. Bueno, vamos a iniciar. Hoy vamos a ver el video número 5 de trastornos de la personalidad. Y este es del grupo C o grupo temeroso. Consta de 3 trastornos y son los siguientes. Primero está el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, trastorno de personalidad por evitación y trastorno de la personalidad por dependencia. Vamos a iniciar con el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo. En el DSM-4 y el DSM-5 se denomina trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad, mientras que en el CIE-10 es trastorno anancástrico de la personalidad. La característica esencial es el perfeccionismo y la inflexibilidad. Los rasgos típicos son la restricción emocional, el orden, la perseverancia, la obstinación e indecisión. Freud hablaba de dificultades en el estadio anal del desarrollo psicosexual de 2 a 3 años de edad. En la epidemiología, la prevalencia es del 2 al 8%, más común en hombres. Mayor prevalencia en los familiares de primer grado de las personas que lo padecen. Se diagnostica con más frecuencia en hermanos mayores. En un 25% de pacientes con trastorno obsesivo-compulsivo coexiste una personalidad obsesiva. Historia previa caracterizada por severa disciplina. Ahora pasamos a las manifestaciones clínicas. Los síntomas egosintónicos que engloban comportamiento rígido, formal y agarrotado, con afecto restringido, habilidades interpersonales muy limitadas y carentes de sentido del humor. Suelen alejarse de la gente, siendo incapaces de comprometerse e insistiendo en que los demás se sometan a sus necesidades. También suelen ser personas dispuestas a complacer a sujetos más poderosos, con miedo a cometer errores, indecisos, y comparten ansiedad ante cambios en la rutina. Los mecanismos de defensa utilizados por estos pacientes son los siguientes. Primero, racionalización, intelectualización, aislamiento, formación reactiva. Aquí adoptan actitud opuesta al deseo reprimido. Y el último es anulación. Como tal, anulan impulsos negativos. En el diagnóstico diferencial, el trastorno obsesivo-compulsivo presenta obsesiones o compulsiones recurrentes. El TOC, existe una sensación de compulsión contra la que se lucha que no está presente en personalidad obsesiva. Hay menor resistencia. Sujetos con rasgos de tipo obsesivo-compulsivo. Aquí hay difícil distinción con el trastorno de personalidad. El diagnóstico de trastorno de personalidad está reservado para pacientes con deterioro significativo de rendimiento laboral o social. En la evolución y pronóstico, variable e impredecible. Pueden descompensarse y desarrollar trastorno obsesivo-compulsivo. Algunos evolucionan a adultos cálidos, abiertos y cariñosos. En otros, puede ser precursor de la esquizofrenia. Son frecuentes en evolución. Trastornos depresivos, en especial los de inicio tardío y la hipocondria. El tratamiento, primero está la psicoterapia. A diferencia de otros trastornos de personalidad, ellos buscan tratamiento por propia iniciativa, son conscientes de su sufrimiento, al haber sido educados con rigidez, valoran la libre asociación y la terapia no directiva. Tratamiento largo y complejo. Frecuentes los problemas de contratransferencia. La terapia de grupo y la terapia conductual facilitan el aprendizaje de nuevas estrategias de afrontamiento. En la farmacoterapia, para el TOC, por ejemplo, está
Clomipramina y otros serotoninérgicos como fluoxetina, generalmente en dosis bajas de 180 miligramos por día, pueden utilizarse si surgen signos y síntomas obsesivos compulsivos. Los puntos claves del grupo C son los siguientes. Primero, los del trastorno obsesivo compulsivo. Su rango fundamental es perfeccionismo o inflexibilidad. La prevalencia es del 2 al 8%. El sexo es en varones. Población en riesgo es en hermanos mayores con disciplina severa. El mecanismo de defensa son los siguientes: racionalización, intelectualización, formación reactiva, anulación y aislamiento. El segundo es trastorno por evitación. Su rango fundamental es extrema sensibilidad al rechazo. La prevalencia es del 1 al 3%. Sexo no tiene uno definido. La población en riesgo son de temperamento tímido con inhibición conductual. No tiene mecanismo de defensa. En el trastorno por dependencia, su rango fundamental presenta necesidad de cuidado, sumisión y miedo al abandono. La prevalencia es del 0 al 5%. El sexo es en mujeres. La población en riesgo son hermanos pequeños con enfermedades crónicas en la infancia. No tiene mecanismo de defensa. Ahora vamos a pasar al trastorno de personalidad por evitación. En el CIE-10 se denomina trastorno ansioso de la personalidad. La característica esencial es la extrema sensibilidad al rechazo, hasta el punto de que en ocasiones viven socialmente aisladas. Desean mantener relaciones interpersonales, pero necesitan garantías de que serán aceptadas sin crítica alguna. Es habitual referirse a estas personas como individuos con complejo de inferioridad. En la epidemiología, la prevalencia es del 1 al 3% en población en general. Hay mayor vulnerabilidad para padecerlo en niños con temperamento tímido o inhibición conductual. En las manifestaciones clínicas, la hipersensibilidad al rechazo constituye el aspecto clínico esencial, mientras que la timidez es la característica de la personalidad más importante. Muestran hipervigilancia ante un posible rechazo y son vulnerables a comentarios, ya que tienden a interpretarlos como críticas. En el aislamiento social y en ámbito laboral, están con trabajos situados en segunda línea, rara vez en puestos de autoridad. No suelen tener amigos íntimos o personas en quien confiar. En el diagnóstico diferencial, el trastorno esquizoide. En el trastorno de personalidad por evitación, desean la integración social. Los pacientes con trastorno esquizoide desean estar solos. El trastorno por dependencia presenta mayor miedo a ser abandonado o no apreciados con los pacientes con un trastorno por evitación. En la fobia social, la evitación y ansiedad se limitan a situaciones más específicas, como por ejemplo hablar en público, actuar, cantar, etc. En la evolución y pronóstico, no tienen problemas en ambientes protegidos. Si falla el sistema de apoyo, son personas propensas a la depresión, la ansiedad y el cólera. Es frecuente la evitación fóbica. Pueden tener antecedentes de fobia social o desarrollarla en el curso de su enfermedad. El tratamiento primero es la psicoterapia. Aquí debe de haber desarrollo de confianza con el paciente. El terapeuta debe adoptar una actitud de aceptación del miedo al rechazo, favorecer progresivamente la exposición a miedos evitando fracasos. Pueden reforzar la baja autoestima del paciente. En la terapia de grupo pueden ayudar a entender las consecuencias de su sensibilidad al rechazo sobre sí mismos y sobre los demás. El entrenamiento asertivo es terapia de conducta donde se entrena la expresión de necesidades y mejora de la autoestima. En la farmacoterapia, para control de ansiedad y depresión, por ejemplo, beta bloqueadores, atenolol, para tratar la hiperactividad del sistema nervioso autónomo cuando se enfrentan a situaciones tímidas. Fármacos serotoninérgicos para disminuir la sensibilidad al rechazo. Y por último, el trastorno de personalidad por dependencia. Se ha llamado también trastorno de personalidad pasivo-dependiente. La característica esencial es la necesidad excesiva de cuidado,
comportamiento de sumisión y miedo a la separación. Freud describió una dimensión oral dependiente de la personalidad de descripción muy similar a este trastorno. La epidemiología presenta una prevalencia del 0 al 6%, siendo más común en mujeres. Es más frecuente en hermanos pequeños, mayor vulnerabilidad en personas que han sufrido una enfermedad somática crónica en la infancia, por ejemplo, la sobreprotección. En sus manifestaciones clínicas, subordinan las propias necesidades a las de los demás, dejando que otros asuman sus responsabilidades. Carecen de autoconfianza y se muestran incómodos cuando están solos durante un breve periodo de tiempo. También muestran pesimismo, desconfianza en ellos mismos, pasividad y miedo a expresar sentimientos agresivos o sexuales. En el trastorno psicótico o compartido, es frecuente que el miedo sumiso de la pareja también sufra trastorno de personalidad por dependencia. Con frecuencia toleran también a cónyuges abusivos, infieles o alcohólicos, con tal de no alterar el vínculo. En el diagnóstico diferencial, los rasgos de dependencia se encuentran en muchos trastornos psiquiátricos. Trastornos histriónico y límite. La dependencia es un factor prominente en ambos, pero en trastorno de dependencia, las relaciones de dependencia son de larga duración con una sola persona y no con varias, y no tienden a ser abiertamente manipuladores. En la agorafobia es frecuente la conducta de dependencia. En agorafobia hay mayor nivel de ansiedad y manifiesta e incluso pánico. En la evolución y pronóstico, la alteración del funcionamiento laboral con incapacidad de actuar independientemente y sin supervisión estricta. Las relaciones sociales están limitadas a las personas de quienes dependen. Muchos sufren abusos psíquicos o físicos porque no son asertivos, por lo que tienen importante vulnerabilidad, riesgo de trastorno depresivo mayor ante las pérdidas. Si reciben tratamiento, hay buen pronóstico favorable. En el tratamiento, primero está la psicoterapia. El tratamiento suele ser satisfactorio. Existe riesgo si el terapeuta anima a modificar una relación patológica. Por ejemplo, una esposa maltratada recurre a la policía. Pueden experimentar ansiedad y riesgo de abandonar la terapia. Es importante mostrar respeto con sentimientos de afecto de estos pacientes por patológicos que parezcan. En las terapias orientadas a la introspección permiten entender los antecedentes de su conducta y ganar independencia, asertividad y autoconfianza. En la terapia conductual, entrenamiento asertivo, la terapia familiar y la terapia de grupo, utilizadas con buenos resultados en muchos casos. En la farmacoterapia, para síntomas específicos de ansiedad y depresión, con frecuente asociación a este trastorno, por ejemplo, imipramina, sin crisis de angustia o niveles elevados de ansiedad de separación. Benzodiazepinas y los serotoninérgicos también son de utilidad. Los psicoestimulantes para síntomas depresivos o de aislamiento. Y por último vamos a ver la comorbilidad de todos los trastornos de la personalidad. Primero vamos a ver la comorbilidad del grupo A. Aquí hay mayor frecuencia entre familiares con esquizofrenias, con correlación mayor para trastorno esquizofrénico. En el grupo B, el trastorno antisocial tiene asociación con trastorno de consumo de alcohol. En el trastorno límite tiene asociación con trastorno de depresión y coexistencia con trastornos afectivos. En el grupo histriónico, coexistencia con trastorno por somatización o síndrome de Briquet. Y en el grupo C, el trastorno evitativo tiene coexistencia con trastorno de ansiedad. El trastorno obsesivo compulsivo con signos asociados a depresión, acortamiento de latencia REM y alteración en prueba de supresión de dexametasona. Con este video terminamos de ver trastornos de la personalidad y en los próximos videos iniciamos con esquizofrenia,
y todo lo que conlleva esquizofrenia, los subtipos, el espectro de la esquizofrenia. Los vamos a ver de esta forma, en orden. Les agradezco que vean los videos, ya que pueden ayudar a autoentendernos con mayor facilidad. Por favor, busquen ayuda profesional si llegan a experimentar o identificarse con algunos síntomas de los que he mencionado en todos los videos. Recuerden, el que presenten algunos síntomas no quiere decir que ustedes sean positivos en algún trastorno de la personalidad. Para llegar aquí, primero debieron de haber presentado por muy largo periodo ansiedad y depresión. Síganme en el canal de YouTube. Si les gusta la información, por favor compartan y den like para que más personas puedan ver el video. Recuerden que este tipo de información puede ayudar a alumnos de la carrera de psicología, a psicólogos cursando algún diplomado, certificación o especialidad, cursando alguna maestría o algún doctorado. Todos los videos están bien estructurados para que les puedan ser de utilidad. Saludos cordiales a todos. Bye.